Hemos estado hablando acerca del amor Gesed de Dios. Habíamos dicho que Gesed es una palabra hebrea que se usa en el Antiguo Testamento. Es una de las palabras que se usan en el Antiguo Testamento para comunicar el amor de Dios. Y en nuestras Biblias se traduce como amor o como misericordia. Pero habíamos visto que el concepto de Gesed es mucho más extenso que lo que hoy en día entendemos por amor. Decíamos que el amor Gesed de Dios es un amor que toma la iniciativa y actúa. No está observando desde lejos nada más a ver qué pasa. Es un amor que es fiel, porque se basa en un compromiso, en un pacto, y por lo tanto es confiable. Es un amor incondicional, inmerecido. Es misericordioso y es compasivo. Es un amor que es permanente, que no es voluble. Es un amor en el que podemos estar seguros. Es un amor que obra para bien, busca el bienestar del otro, provee lo necesario para que la otra persona esté bien. Y es un amor que es sacrificial, en tanto que da, que entrega. Un amor que rescata al que necesita ser rescatado y protege al que necesita ser protegido. Y vimos cómo ese amor Gesed, primeramente cómo Dios lo expresa hacia nosotros, después vimos cómo lo expresa en la pareja, en la relación de pareja. La semana pasada Arturo nos habló de cómo ese amor Gesed se expresa en la familia. Y hoy vamos a ver cómo ese amor Gesed se expresa en la iglesia. Dios nos creó para vivir en comunidad. Somos seres sociales, nos dicen. No podemos vivir solos, no podemos vivir aislados. Necesitamos de otros y otros nos necesitan a nosotros. Y las relaciones que debemos tener, particularmente en la pareja, en la familia y en la iglesia, deben estar ejemplificadas por el amor Gesed de Dios. En el libro de Hechos se describe, en algunos momentos, se hace una descripción general de la iglesia. Y llegando al final del capítulo 4, vemos una descripción de la iglesia donde vemos el amor Gesed de Dios de una manera muy hermosa. Y es una bendición que podemos terminar el día de hoy con lo que hemos estado hablando acerca del amor Gesed de Dios, de una manera en que retomamos también lo que hemos estado viendo acerca de lo que nos menciona Hechos, de cómo nos narra cómo era la iglesia al principio en Jerusalén y cómo se fue extendiendo. Entonces, vamos a ver cómo el amor Gesed de Dios se expresa en la iglesia, tomando el ejemplo que se nos presenta en el capítulo 4 de Hechos. Y al ir viendo esto, lo que me gustaría que estuvieras pensando es que al dar es cuando más somos como nuestro Padre Dios. El carácter de Dios es bondadoso, es generoso. Es un amor que se expresa en dar. Y Dios da continuamente y da mucho más allá de lo que podemos imaginarnos. Cuando nosotros damos, estamos reflejando el carácter de Dios. Ahora, si recuerdas, en el libro de Hechos, estábamos viendo en el capítulo 3 y 4, se nos narra cómo Pedro y Juan van al templo a hacer oración y ahí se da la sanación de un hombre que había estado paralítico desde su nacimiento. Y cómo este milagro de sanación causa una gran respuesta entre la gente que estaba ahí en el templo y la gente que llega a ver qué es lo que ha pasado, pero también causa un rechazo por parte de las autoridades religiosas. Tanto así que encarcelan a Pedro y a Juan y al día siguiente les prohíben o les hacen uno como juicio y les prohíben que hablen ya más acerca de Jesús y en particular acerca de la resurrección. Pedro y Juan les dicen, nosotros no podemos callarnos lo que hemos visto, lo que hemos experimentado. Pedro y Juan van, se reúnen con el grupo de cristianos ahí en Jerusalén, les cuentan lo que ha pasado y cuando estos primeros cristianos escuchan que las autoridades religiosas quieren prohibirles que proclamen a Jesús, ellos oran a Dios
y le piden a Dios que les dé valor para poder continuar proclamando el mensaje del Evangelio. Y ahí nos quedamos hace como un mes. Hoy vamos a retomar esa historia. Lo que sucede a continuación es que Lucas, que es el escritor del libro de Hechos, nos da como una imagen, una fotografía de cómo era la iglesia en aquel entonces. Y lo va a hacer enfatizando un aspecto en particular. Él nos habla de que la iglesia tenía una unidad a tal punto que nadie consideraba lo que tenía como suyo propio, sino que nos dice ahí que todos tenían todas las cosas en común. Después nos menciona cómo los apóstoles continuaban proclamando con gran poder el mensaje de la resurrección de Jesucristo. Y después nos empieza a hablar más en particular acerca de este aspecto de comunidad que tenía la iglesia en Jerusalén. Nos dice que aquellos que tenían propiedades, que tenían terrenos, las vendían y el dinero de la venta lo entregaban a los apóstoles para que ellos vieran qué necesidades había dentro del grupo de creyentes y poder satisfacer esas necesidades. Y después nos da un ejemplo en particular de un hombre llamado José, a quien los apóstoles llaman Bernabé, le ponen ese apodo, donde dice que él tenía un terreno, él lo vende y él lleva el dinero de la venta y lo da a los apóstoles para que ellos lo apliquen de acuerdo a las necesidades de la gente. Esta es la manera como lo escribe Lucas ahí al final del capítulo 4 de Hechos. Dice, la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Y aquí Lucas no está tratando de comunicar que habían alcanzado la etapa perfecta del socialismo, donde vivían todos en una comuna, donde todos traían todas sus pertenencias, todo lo que era de ellos, y estaba ahí y cada quien lo podía usar como quisiera, cuando quisiera, o que estaban muy bien organizados. No era así. En cierto sentido, aquí Lucas está presentando una visión idealista de lo que estaba sucediendo. Comienza él la descripción de la iglesia en Jerusalén. Esto es unos días, quizá un par de semanas después de Pentecostés. Y ahorita el grupo de los creyentes, habíamos visto anteriormente que cuando Pedro y Juan, cuando se da el milagro de sanación del paralítico, se añaden 3,000 personas a la iglesia. Estamos hablando ya de miles de personas como parte de este grupo. Y como lo describe Hechos, dice que la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Y esta expresión, un corazón y un alma, es una expresión que nos habla de unidad. ¿Recuerdan cuando veíamos el amor Gesed de Dios expresado en el matrimonio? Vimos el pasaje en Génesis 2, donde hablando acerca del matrimonio, Dios dice que el hombre y la mujer dejarán de ser individuos y los dos se volverán una sola carne. Va a haber esa unidad. Vemos también cuando Jesús hace oración al Padre desde el huerto de los olivos, antes de ser entregado y crucificado. Y la oración que él hace es que haya unidad entre todos aquellos que van a creer en él, que van a ser sus discípulos. Y él dice que sean unidos así como Dios Padre y Dios Hijo experimentan esa unidad. La unidad es algo crucial en la vida cristiana, en nuestra relación con Dios. Nuestra cultura hoy en día tiende a decirnos que debemos forjarnos nuestro propio destino, luchar por nuestras metas, creer en nosotros mismos. Y se enfoca a veces demasiado en que piense yo en mí, sin tener mucha preocupación, mucho cuidado de aquellos alrededor mío. Lo que Dios nos comunica es que nosotros debemos pensar sí en nosotros, pero también en términos de aquellos alrededor nuestro. ¿Cómo se afecta a mi esposa? ¿Cómo se afectan mis hijos, mi familia? ¿Cómo se afecta a mi comunidad de la iglesia? ¿Cómo se afectan otros en mi trabajo? En las decisiones que yo voy tomando.
Debo de no pensar tanto como individuo y pensar más en términos de comunidad, en términos de grupo. Y eso en particular aplica a nuestra relación matrimonial, nuestra relación de familia y nuestra relación de la iglesia. Y después nos dice Lucas que ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Y aquí está hablando más de una actitud que de exactamente lo que estaba pasando. Como mencioné, no significaba que yo llegaba ahí con toda mi ropa y mis libros, lo que tengo, y lo ponía ahí y decía, ahora esto es de todos, lléguenle. No, significa que mi actitud hacia las cosas que yo tengo no es esto es mío y me preocupo porque mis cosas estén bien, sino que yo tengo la disposición de desprenderme de lo que tengo en beneficio de otros. ¿Por qué? Porque reconozco que Dios es quien cuida de mí. Reconozco que todo lo que tengo me ha sido dado por Dios como una bendición, por gracia, sin que yo lo merezca. Él me lo ha querido dar. Entiendo que lo que Él me ha dado me lo da con un propósito y yo debo darle el uso correcto que Él tiene en mente a lo que yo tengo. Y que cuando yo veo una necesidad que puedo ayudar a satisfacer, lo hago desprendidamente. Significa que si alguien me pide prestado mi carro para ayudar a alguien a mudarse, yo no estoy pensando, híjole, pero es que se lo presto, a lo mejor se van a subir al coche con los zapatos enlodados, o a lo mejor lo van a rayar, o se van a acabar la gasolina, o qué tal si se descompone, o si tienen un accidente. Significa que yo doy sin preocuparme por lo que le pasa a mi pertenencia. O sea, no significa que sea yo descuidado, yo debo cuidar de aquello que Dios me ha confiado, pero no me preocupo más por las cosas que por las personas. Y cuando tengo la oportunidad de dar, doy, sin esperar nada a cambio. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Pero entonces aquí Lucas nos está presentando la mentalidad que tenían estos primeros cristianos, de que eran generosos, desprendidos, de que se ayudaban entre ellos, se veían como parte de un cuerpo que era uno. Y después Lucas hace o presenta algo que creo yo que está relacionado con esto. Si recuerdan, en la oración que nos presenta Lucas antes de llegar a esta parte, los creyentes pedían a Dios que les diera el valor de continuar predicando a Jesucristo. Aquí Lucas empieza diciéndonos que los creyentes tenían esta unidad y esta generosidad, este desprendimiento. Y después dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y había abundante gracia sobre todos ellos. Y yo creo que lo pone acá, ahorita va a volver a hablar acerca de la generosidad, pero pone acá esta cuestión de que los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús como resultado de lo que vimos anteriormente. Que una iglesia que está unida, que es generosa, que cuida de su gente, libera, en este caso a los apóstoles, puede ser a las personas llamadas a hacerlo, a proclamar el mensaje del Evangelio, a hablar de Jesús, a ayudar a otros a conocer a Dios y a recibir el perdón de los pecados. Una iglesia sana tiene un mayor impacto. Una iglesia donde no hay unidad, donde la gente tiene temor porque no se sabe protegida por esa comunidad, se vuelve ensimismada, se enfoca en sí misma y se pierde la oportunidad de poder ayudar a otros, de ministrarle a otros. En esta situación, como la iglesia estaba bien, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder, que era lo que le habían pedido en oración unos versículos antes. Y Dios está respondiendo a esa oración. Y nos dice además que había abundante gracia sobre todos ellos. Hay un poco de discusión de si esta abundante gracia es de parte de Dios o es de parte de las otras personas en Jerusalén.
En otras palabras, ¿es esta gracia describiendo las bendiciones que Dios le estaba dando a los apóstoles y a esta primera comunidad de cristianos? ¿O es esta gracia el que la gente en Jerusalén los veía con buenos ojos, que le caían bien a la gente? Yo creo que son los dos. O sea, cuando nosotros estamos siendo bendecidos por Dios y buscamos bendecir a otros, las personas les vamos a caer bien, nos van a recibir bien. Y esa bendición que nosotros recibimos es por la gracia de Dios. Entonces, esta gracia se da, si lo quieren ver de esa manera, en la dirección vertical de parte de Dios y en la dirección horizontal de parte de las personas. Y después Lucas nos habla ya de la manera práctica, como esa mentalidad generosa y desprendida que vimos un par de versículos anteriormente, se manifestaba en esta comunidad de creyentes. Lo dice de la siguiente manera: no había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían. Traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Aquí vemos la manera como se compartía todo lo que tenían, lo que se había descrito anteriormente. Y nos dice que el resultado de eso es que no había ningún necesitado entre ellos. Algunas personas piensan que un gran grupo de estos primeros creyentes eran judíos que no vivían en Jerusalén y que habían viajado desde sus ciudades por todo el Imperio Romano para venir a las fiestas, en particular la de Pascua y la de Pentecostés, que se acababan de celebrar. Y que una vez que, sobre todo después de Pentecostés, que ellos entienden el mensaje del Evangelio, que reciben el perdón de sus pecados por la fe en Jesús, que se saben hijos de Dios, deciden quedarse en Jerusalén para ser parte de esta comunidad de cristianos. El problema es que ahí no tienen casa, ahí no tienen trabajo y probablemente el dinero que tenían para hacer el viaje ya se lo acabaron y por eso tenían necesidad. O había pobres en Jerusalén también que habían respondido al mensaje del Evangelio. Había personas con necesidades que se integran a la comunidad de creyentes y entonces la comunidad satisface esas necesidades de tal manera que se puede hacer la declaración de que no había ningún necesitado entre ellos. Y esto era porque aquellos que tenían propiedades las vendían y dice que traían el dinero de la venta a los pies de los apóstoles. Los sujetaban a la autoridad de los apóstoles. Confiaban en que estos hombres escogidos por Jesús, por el ministerio del Espíritu Santo, iban a repartir ese dinero de la manera adecuada, conforme a la voluntad de Dios. Que ellos iban a discernir y a determinar las necesidades reales que había e iban a asignar los dineros de la manera correcta para satisfacer esas necesidades. Por eso dice que se distribuía a cada uno según su necesidad. No fue de que tenemos este fondo común, ahí les va a cada quien una cantidad igual, sino que veían qué necesidad había y buscaban satisfacerla. Y esto, como habíamos mencionado al principio, esta actitud viene de conocer a Dios y de tener fe en Dios, en el cuidado y la provisión de Dios. Y esto es algo que no empieza aquí, es algo que Dios ya había comunicado a su pueblo Israel. Cuando Dios, a través de Moisés, libera a los israelitas que llevaban más de 400 años siendo esclavos en Egipto y los saca de la esclavitud en Egipto y los va a llevar por el desierto en camino a la tierra prometida, Dios hace un pacto con ellos. Y parte de ese pacto es que les da una serie de leyes que tienen un propósito, que los van a distinguir de la manera como deben vivir cuando lleguen a la tierra prometida. Parte de esta ley nos habla de lo que llamamos los periodos sabáticos. Estos eran ciclos, por ejemplo, de 6 años y 1 año, donde si en el periodo de 6 años tú hacías un préstamo a otro israelita y no te lo podía pagar y llegaba el 7º año, esa deuda era perdonada. Donde si un israelita, por cualquier motivo, era vendido como esclavo a otro israelita
esa servidumbre terminaba después de 6 años o después del periodo de 6 años y el esclavo era liberado. Siervo es una mejor palabra. Cuando oímos esclavo pensamos en la esclavitud de los africanos, que fue terrible. No era tan así. Y vemos que hay un proceso de liberación o de integración a la familia, si así lo decidían. Los terrenos para la siembra se dejaban descansar. Nuevamente en ese ciclo de 6 y 1, después de un periodo de 6 años de estar produciendo, se le dejaba descansar un año para poder restaurarse. Y vemos entonces cómo había esta idea del perdón de la deuda o del descanso. Y en ese contexto vemos nosotros en Deuteronomio 15 que Dios a través de Moisés le dice a los israelitas: si hay un menesteroso contigo, un hombre pobre, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, en la tierra prometida, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano, y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Y noten aquí lo que está haciendo. Está hablando de una comunidad, pero está hablando de hermanos. Había provisiones para los extranjeros también, pero esto que está hablando acá Dios tiene que ver principalmente de israelita a israelita. Y le está diciendo a su pueblo, le dice: si tú ves que uno de ustedes está en necesidad, no te cierres. Y nota que primero dice: no endurecerás tu corazón. O sea, no sé si todavía se usa la expresión, pero decíamos, no te harás el oxiso. Vas a tomar en consideración la necesidad que tiene esta persona y vas a tener compasión de esta persona. Y no vas a cerrar tu mano. No vas a decir: no te ayudo. Si está en tus posibilidades, sobre todo si Dios te guía a hacerlo. Dice ahí: con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Entonces está hablando de que tiene que ser un acto de generosidad y que debe ser lo necesario para cubrir sus necesidades. Ahora, aquí dice que le prestarás. Pues nuevamente recordamos que esto se está hablando en el contexto de esos ciclos sabáticos donde las deudas son perdonadas después de un tiempo. Y por cierto, el interés ni siquiera tiene lugar en la comunidad del pueblo de Dios. Este era un préstamo de: yo te presto tanto, tú me regresas la misma cantidad. Y si se da el ciclo sabático antes de que me lo puedas pagar, queda totalmente perdonada. Que por cierto, cuando nosotros prestamos, sobre todo a alguien, a un familiar o a un amigo cercano, a un miembro de nuestra comunidad, debe ser con la actitud de que no necesito que esto regrese a mí. Lo estoy dando liberalmente, desprendidamente, no estoy aferrado a esto, que también significa que somos buenos administradores de lo que tenemos. Entonces, aunque aquí dice prestar, es realmente dar. Y por eso vemos que unos versículos más adelante, para que quede claro, Dios le dice lo siguiente al pueblo de Israel: porque nunca faltarán pobres en tu tierra, por eso te ordeno, con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra. Y esto quizá no sea difícil de aceptar, pero aquí Dios está diciendo: nunca faltarán pobres o siempre habrá pobres. Jesús nos dice lo mismo en los evangelios. Si recuerdan, cuando Judas se enoja porque una mujer viene y rompe un frasco de perfume para perfumar los pies de Jesús, Judas se enoja y dice: no, pues ese perfume lo hubiéramos vendido por tanto dinero y ese dinero lo hubiéramos podido repartir entre los pobres. Y Jesús, que además conocía el corazón de Judas, sabía que no era por generosidad, le dice: los pobres los van a tener siempre, pero ahora me tienen a mí. Y aquí el punto es que si nosotros estamos esperando a que alguien de alguna manera acabe con la promesa, si entiendo correctamente, eso nunca se va a dar. Y más bien, el hecho de que haya personas necesitadas es una oportunidad para nosotros de exhibir esta generosidad, esta bondad que nos identifica como hijos de Dios. Dios
es generoso, amoroso, da. Nosotros como sus hijos debemos seguir su ejemplo. Y aquí Dios ya no dice si puedes, sino que dice te ordeno. Es un mandamiento. Debe ser el estilo de vida con el que vamos a vivir. Muchos de estos mandamientos que Dios le da al pueblo de Israel tienen que ver con la vida que ellos iban a vivir en la tierra prometida. Ellos iban a estar rodeados de otras naciones. Y estas naciones, el propósito de Dios es que estas naciones vieran algo diferente en este pueblo que se decía el pueblo de Dios, que los hiciera anhelar conocer a este Dios que los israelitas adoraban. Y por eso les da una serie de leyes que los van a distinguir de las costumbres que tenían estas otras naciones. Esta es una de ellas, donde ellos no decían, no, pues si tienes necesidad, hay programas de gobierno que se encargan de eso. O tienes necesidad, pero sabes que me voy a ir de vacaciones este año, no me alcanza para eso. No. Que el pueblo de Dios cuidara de los suyos, que fuera compasivo. Y por eso dice ahí, con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra. Y la idea era llegar al punto que nos describe en Hechos capítulo 4, donde dice que en esa primera iglesia no había un solo necesitado en esa comunidad. Termina el relato de esta parte, Lucas, hablándonos de un caso en particular, de un hombre llamado José. Y nos dice que José era un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación. Él poseía un campo y lo vendió, trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Y entonces vemos cómo Lucas primero nos dice que la gente que tenía propiedades las vendía y llevaba el dinero, básicamente lo ponía bajo la autoridad de los apóstoles. Y aquí nos da un ejemplo en particular, que es de José, quien en el resto de, o más bien, cuando se vuelve a mencionar en Hechos y en el Nuevo Testamento, se le llama Bernabé. Y nos dice ahí que Bernabé hizo precisamente esto. Vendió el terreno y puso el dinero a disposición de los apóstoles para cubrir las necesidades de la comunidad. Pero aquí, y déjenme decirles de entrada, Bernabé es uno de mis personajes favoritos en la escritura. Me encanta Bernabé. Y una cosa que es muy significativa acá, dice que él se llamaba José y que era de Chipre. A lo mejor él había venido a Jerusalén a estas festividades o se había mudado a Jerusalén hace un tiempo. Pero lo que quiero que veamos acá es que dice que los apóstoles lo llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación. Era la costumbre, o no era raro en estas culturas, que cuando una persona tenía una cualidad que lo distinguía del resto de la gente, se le daba un apodo que era hijo de o hija de. Y por ejemplo, recuerdan que Jesús a Juan y Santiago los llama hijos del trueno, porque tenían una personalidad muy fuerte. Y entonces los pone hijos del trueno. Era un apodo, como lo hacemos hoy en día, la chiquis, o el gordito, o mi negra. Ese tipo de cosas donde reflejamos algo acerca de las personas. Tuve un amigo en el colegio que le decíamos el loco, y había razones para eso. Y aquí lo que me llama la atención es que dice que los apóstoles eran los que llamaban a este hombre José, lo llamaron Bernabé y así es como va a ser conocido. Y no me entusiasma mucho la traducción que tenemos donde le ponen hijo de consolación, porque hay consolación, pensamos en una persona que cuando estás triste viene y te consuela, pero va mucho más allá de eso, porque la palabra que se traduce ahí como consolación sería mejor traducida como ánimo. Es alguien que te anima, que te da fuerzas, que te da esa actitud que te va a ayudar a ti a continuar y a mejorar. Es tu compa, es el que viene junto a ti y te dice, sí se puede, vamos, yo te apoyo, yo voy contigo. Y te hace ser mejor de lo que eres. Y Bernabé exhibía
esta cualidad. Lo vamos a ver más adelante también en un par de partes más en Hechos específicamente. Tanto así que los apóstoles lo empiezan a llamar Bernabé. Y Lucas nos introduce a este hombre como un ejemplo de la generosidad que se daba en esta iglesia temprana, en esta iglesia primitiva. Pero aquí, siempre que hablo de este pasaje, del apodo que le dan a Bernabé, me gusta hacer la pregunta: ¿los apóstoles qué apodo te pondrían a ti? ¿Cómo te llamarían? ¿Hijo de o hija de? ¿De qué característica? ¿Qué es lo que te distingue? ¿Qué es lo que te caracteriza en tu trato con otras personas? ¿O cómo te gustaría ser conocido? ¿Cómo te gustaría que te recuerden? ¿Qué apodo te gustaría que te pusieran? Esta iglesia primitiva, como se le llama, la iglesia del primer siglo, comienza con triunfos. Vemos aquí lo que pasa en Pentecostés, vemos lo que pasa en el templo con la sanación de este hombre paralítico. Vemos estas demostraciones del poder del Espíritu Santo a través de los creyentes. Vemos que la palabra, el Evangelio de Jesús está siendo proclamado y vemos que se forma una comunidad donde el amor Gesed se expresa verdaderamente en el cuidado que se tienen unos por otros, en la provisión que se hace por aquellos más necesitados, más débiles dentro de la comunidad. Vamos a ver la próxima semana que los problemas también empiezan a aquejar a esta comunidad de creyentes. Pero el día de hoy, recuerda, quiero que entiendas que cuando nosotros nos queremos presentar como hijos de Dios, una gran manera de hacerlo es dando, siendo generosos, ayudando a satisfacer las necesidades de aquellos que están en situaciones difíciles. Y por eso esta semana, en oración, pídele a Dios que te revele o que te dé conciencia de alguien que está en necesidad y de cómo quiere Dios que tú ayudes a esta persona. Puede ser financieramente. Hay personas que han perdido sus trabajos o que han tenido cortes de salario o que no están recibiendo el ingreso que tenían. Quizá puedas comprarles una despensa o comprarles medicinas. Quizá puedas ayudar a alguien llevándolo a un médico, buscando un diagnóstico de algo que quizá nadie más ha encontrado qué es lo que le pasa. O puedes ir a pasar tiempo con alguien que por estar encerrado y quizá con una distancia desde fuera de su casa, platicar con ellos un rato, llamar a alguien por teléfono, decirles cómo estás. Hay mucha gente que se siente sola, que se siente olvidada. Y con que sepan que hay alguien que está pensando en ellos, que quiere orar con ellos, eso puede ser la ayuda que están necesitando y que tú les puedes ofrecer. Vamos a pedirle a Dios que Él realice esta obra en nuestras vidas. Padre, te agradecemos por el ejemplo que estos primeros cristianos nos dan y que seguramente estaban en situaciones mucho más difíciles que las que nosotros hemos experimentado. Pero que en esa vida en comunidad, cuando estos primeros cristianos entendieron, recibieron primeramente de ti el amor Gesed, de tal manera que lo pudieron después mostrar a otros. Se dieron escenas tan bellas como la que está descrita en esta parte de Hechos. Esta semana, Padre, pon en nuestra mente, revélanos, haznos conscientes de alguien que está en necesidad. Y a través de tu Espíritu Santo, guíanos a entender cómo satisfacer esa necesidad. Bendícenos para que nosotros seamos de bendición a otros. De esa manera reflejemos que somos hijos tuyos y glorifiquemos a nuestro Señor Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Lo pedimos para gloria de tu nombre, Señor Jesús. Amén.